Ahora vamos a cambiar de enfermedades, vamos a ver enfermedades respiratorias. El día de hoy vamos a hacer las altas, ¿ya? Vamos a intentar terminar. Eran los programas que habíamos hace un rato. Empezamos a ir desde lo más simple, pero es lo más simple, pero es lo más común, lo que vemos todo el tiempo, hasta lo más complicado, ¿ya? Ya, ahora sí. Vamos a hablar primero de rinofaringitis, ¿ya? Que vendría a ser el resfrío común, ¿ok? O sea, dentro de lo que es el resfrío común, rinofaringitis, vemos primero lo que es la etiología. ¿Quién causa rinofaringitis a nuestros niños? ¿Quién causa resfrío? A la cabeza, el rinovirus, que es la principal causa de resfrío en niños. Y dicen que da inmunidad. Es decir, si te enfermas por rinovirus, ya no deberías volver a hacerlo. ¿Pero por qué nos resfriamos tanto entonces? ¿Por qué? Similar a lo que hablábamos antes, por un tema de serotipos. Si bien rinovirus es la causa más frecuente y nos da inmunidad, hay más de 100 serotipos en el ambiente, es por eso, ¿ya? Entonces, rinovirus es la principal causa. Luego, mira quién aparece acá, en segundo lugar. Segundo lugar, ¿ya? Porque el rinovirus en primer lugar, pero el resto son los que siguen. Coronavirus. ¿Este es el coronavirus que hoy en día conocemos y nos hace resfrío? No, este es el coronavirus que ya teníamos de antes, ¿no? El SARS-CoV-2 es una cepa distinta, que sin embargo en los niños también produce resfrío común, ¿ya? ¿Quiénes más tenemos? El virus sincitial respiratorio, el adenovirus, algunos enterovirus, influenza, parainfluenza, etcétera, ¿ok? ¿Quiénes se contagian más de resfrío? Los niños más pequeños, por debajo de los 6 años, por acá. Es más frecuente enfermarse mucho. Incluso dicen entre 6 a 10 episodios por año de resfrío común, sobre todo cuando eres más pequeñito. ¿Qué significa esto? Si yo tengo entre 6 y 10 resfríos al año, y casi todos son en la época de invierno, obviamente, y más o menos cada resfrío puede durar entre 14 hasta 20 días, más o menos son como meses, son cerca de 4 meses, de 4 a 5 meses que los niños permanecen resfriados, permanecen con muchos mocos y mucha tos, ¿no? Dicen, de ahí viene el nombre de que a los niños les dicen mocosos, porque tienen mocos mucha parte del tiempo del año. Entonces, esto es importante que lo sepamos como médicos en general para explicarle a las mamitas, porque siempre escuchamos en esta época, tú eres médico, no sé, te preparas para el nefrólogo, tú eres ahorita estudiante, pero ya eres el doctor de tu familia, y por ahí te van a decir, ¿sabes qué? A Rosita se enferma todo el año. Yo creo que está muy mal, tienen que descartarle, para mí que esta niña tiene algo le falta, vitaminas, tiene las defensas bajas, ¿por qué se enferma tanto? ¿No? Y tú le dices, bueno, tía, no sé, sobrina, no sé, ¿por qué? ¿Cuántas veces se resfrió? No sé, el año pasado. O sea, el año pasado tenía más o menos 5 resfríos hasta que estado mal, ¿no? Cada uno le dura como 2 semanas, no sé qué sucede. Entonces tú le explicas que lo que sucede con los niños pequeños es que están formando su inmunidad. Nuestra inmunidad es como ir al gimnasio, ¿no? Si yo voy siempre al gimnasio, enfrento mejor a los virus. Los niños de hoy en día, que son los pandemials, por decirlo así, tienen una desventaja. Han pasado 2 a 3 años en su casa y no han enfrentado los virus como nosotros. Entonces, como te decía, es como un gimnasio. Si tú vas al gimnasio todos los días, cada día puedes hacer más peso, ¿verdad? Vas, haces tu zumba, tus aeróbicos, y el siguiente día haces 2 horas, 3 horas. Si tú dejas de ir un mes nomás a tu gimnasio, luego regresas, ¿qué te pasa el primer día? No puedes levantar ni los 10 kilos, no puedes acabar tu clase, al día siguiente no te levantas. Lo mismo le pasa a estos niños. Después de 2 años vienen a enfrentarse con virus nuevamente, el organismo ya no responde igual, duran más estos episodios, los decaen un poco más. No vamos a decir que son más severos, ¿ya? Porque siguen siendo fiebre, moco y tos, pero sí duran un poco más, tienen un poco más de malestar, son más seguidos, porque el organismo ya no tiene ese tipo de entrenamiento, entonces ahora se va a entrenar de nuevo. Y como parte de esa inmunidad y ese entrenamiento, cuando somos pequeños, vamos a encontrarnos con estos 100 tipos diferentes de rinovirus, por ejemplo, ¿no? De tal manera que cuando los niños crecen y son adolescentes, ya no se resfrían a cada rato. Y tú, antes de la pandemia, como adulto, tampoco te resfriabas muy común, ¿verdad? A lo mucho una vez al año, a veces pasaba un año y nada, ¿verdad? Ahora con el coronavirus es un poco distinto, ¿no? Pero antes de eso ya es más espaciado. ¿Por qué? Porque adquiriste esta capacidad y esta memoria inmunológica cuando eras niño, ¿ok? Eso es lo que le vamos a explicar a los papitos o a nuestros familiares. Lo segundo, ¿por qué se resfría tanto? Entonces, ¿por qué está mal y luego empezar de nuevo? Porque usualmente ¿dónde se contagian los niños en este grupo etario?
en el nido, en el colegio. Y si de ahí traen un virus que les ha producido algo, tenlo por seguro de que hay otros niños que están incubando. De ahí lo agarran, ¿verdad? Entonces, cuando mi niño ya está medio mejor, y usualmente para este tipo de casos los niños dejan de ir al colegio 3 días, algo así, ¿no? Y regresan. Cuando ellos vuelven, ya hay alguien más que está incubando otro serotipo, que está incubando otro virus. Y entonces ese proceso que ya parecía que iba mejorando, ya yo estaba medio mejor, ya no tenía fiebre, me agarra con estas defensas un poco bajas, ahora sí, porque estos virus sí pueden producir que la inmunidad baje un poquito, y agarro otro virus y empiezo de nuevo. Otra vez hago fiebre, otra vez hago tos, otra vez hago moco. Y entonces voy a la emergencia y le digo, pucha, hace una semana estaba con fiebre y ahora nuevamente, seguro se ha complicado, ahora sí denme el antibiótico, hospitalizan, la resonancia por el resfrío. No, es otro proceso que está empezando. Mucha paciencia cuando tratamos a estos casos. La magia de tratar a la rinofaringitis, o el arte, por decirlo de una manera, es poder explicarle todo esto bien a los padres para que cuando estés en el salud no te toquen la puerta cada rato, ¿no? Y no te digan, pucha, ahora tiene moco, ahora tiene mastoma, hay que explicarles, ¿no? Para, es más que nada, enseñarles. Y ya los siguientes procesos los van a ir haciendo solitos en casa porque se van a acordar lo que les has dicho, ¿ya? Acá más que nada mucha paciencia y mucha orientación. Muy bien, entonces decíamos que era eso. ¿Cuál es el periodo de incubación en general en estos virus? Más o menos de 24 a 72 horas, puede ser tan corto como eso, un día y al día siguiente empiezas, como en otros casos puede ser 3, 4 días y luego recién empiezas con síntomas. Vamos a ponerlo acá, periodo de incubación de 1 a 3 días. De ahí también que los papás salen con lo clásico de, pero ayer estaba bien y hoy día ya está con fiebre, todos, ¿no? Y ayer el hermanito también estaba enfermo, o sea, como un día puede ser, sí, puede ser un día, ¿no? Como pueden ser 3. A veces cuando el periodo es muy corto, los papás piensan que el proceso es más severo, que va a acabar en la neumonía. No es por eso, es muchas veces por la carga viral. Si yo he estado más expuesta a un niño que está resfriado por más tiempo, muy probablemente yo tengo más virus y hago la enfermedad más rápido. Si ha sido un contacto menor, tipo solamente en el taller, no sé, ¿no? Un par de horas en el taller, en la tarde en el colegio, ya será quizás un poco más largado, unos cuantos días más. Lo otro importante es el periodo de infectividad. Cada cuánto tiempo contagias cuando estás con resfrío. Y de ahí viene lo que te dije hace un ratito. ¿Cuántos días se ausentaban los niños cuando estaban con resfrío? A lo mucho 3 días, porque es lo que contagias. ¿Ya? 3 días es lo máximo, después puedes seguir con todo, puedes seguir con moquito, pero ya no contagias de la misma. Entonces, esta es una infección respiratoria alta, es la infección respiratoria alta por excelencia, autolimitada. ¿Sí? Autolimitada. Su transmisión, principalmente, como acá está el muñequito, secreciones, ¿no? Orales, respiratorias, también son los vomites, el contacto mano a mano, eso es muy importante, ¿ya? Lavado de manos frecuentes nos ayuda mucho por ahí. Entonces ya vimos cuáles son los de etiología, decíamos que el rinovirus tiene más de 100 serotipos. Y ahora nos toca ver la clínica. Y tú ya lo conoces, pero acá lo importante es ver el tiempo, ¿no? Decíamos que más o menos puede durar de 14 días, ¿no? Como mucho, 14, 20 días. ¿Cuáles son los síntomas? Pues rinorrea. Rinorrea más o menos son 7 días. Y acá hay otro dato importante que tú te tienes que llevar como médico de acá en la academia, ¿no? ¿De qué color es el moco y si necesito antibiótico por ese color? Eso es algo también que te van a decir, ¿no? No ahora vengo con mi niño, está resfriado, pero hoy día ya lo traigo porque hoy día el moco es verde. Quiero que le dé antibiótico porque ya debe estar muy mal, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver algo el color de los moquitos con la gravedad del paciente? En general, no. Los primeros días el moco es hialino o claro. Y conforme van pasando se va a volver amarillo y luego efectivamente se vuelve verde, ¿ya? Pero eso no significa de que esté complicándose en la bacteria. Ese es un fenómeno físico. ¿Qué es lo que hace el moco en la nariz en el caso del resfrío de los niños? Lo que intenta pues es atrapar lo que le está haciendo daño a mi niño, ¿no? En este caso, virus. Y lo que hace el organismo es hacer que vayan más leucocitos para que le hagan frente al virus, ¿no? Entonces, estos leucocitos tienen en su interior una enzima que se llama peroxidasa, ¿no? La peroxidasa. Y la peroxidasa lo que intenta hacer es eliminar virus y también bacterias. ¿Para qué? Eliminar virus, bacterias, todo lo que le esté haciendo daño a mi niño, ¿ok? Cuando esto sucede, lo que hace es oxidarlo.
oxidar el hierro que se encuentra ahí, ¿ok? Que se encuentra en los virus, que se encuentra en las bacterias en general. Y este hierro es el que al oxidarse produce ese color verdoso. Entonces, ¿qué significa en realidad que los mocos se vuelvan verdes? Que mi sistema inmunológico está respondiendo correctamente a la enfermedad, ¿no? Entonces, primero va a ser transparentito, luego va a ser un poco amarillo, blanquecino, y luego va a ser verde, ¿ya? Lo que sí no debería pasar es que ese moco se vuelva purulento, ¿ya? Purulento y más de 10 días, esto ya es una complicación que se llama sinusitis, sobre todo con dolor en la presentación de los senos en la carita, ¿no? Entonces, eso ya es diferente. No es amarillo, no es blanco, no es verde, es purulento, es pus. No, ya ahí sí es distinto. Y dura más de 10 días y además el niño se decae, eso es una sinusitis, que sí, efectivamente es típico. Pero si está verdecito, incluso ya cuando está verde, puede decir que ya está acabando el proceso, ya está mejorando nuestro pequeño, ¿ya? ¿Qué más tiene? Congestión nasal, a veces hay mucho moquito, se seca y no pueden respirar bien por ahí. Algunos estornudos. Luego tenemos el síntoma que más molesta al niño y a los familiares que no pueden dormir por la noche, es la tos. Y también, además de que es el más molesto, es el último que desaparece. ¿Ok? Puede durar hasta 1 a 2 semanas. Y esto se conoce como tos residual. ¿Ok? ¿Qué significa? Que pasan los síntomas agudos, ya no tengo moco, no tengo fiebre, pero sigo con tos 1 o 2 semanas más hasta que se regeneran los epitelios del tracto respiratorio. ¿Ok? ¿Puede haber fiebre? Sí puede haber fiebre. Esta fiebre no debería durar más de 3 a 4 días. Posterior a eso, si continúa con fiebre, hay que reevaluarlo. Una infección viral, al disminuir las defensas y ya tener lo que es, por ejemplo, la garganta irritada y afectada, puede ser el medio perfecto para que se sienta una bacteria. ¿Ok? Entonces, si todavía seguimos con fiebre, hay que reevaluar antes de darle el tratamiento para buscar sobre infección. Este es un dato de alarma que le darás a tu mamita para que pueda volver a verte. Ahora sí. Muy bien. Y esto es lo que encontramos al examen físico, ¿no? Un niño que en general luce bien, un niño que luce bien, más fastidiadito, le vemos la boquita, y ahora que le ves la boquita, ves lo de arriba, ¿no? Es que la gargantita está un poco irritada, está congestiva, está más roja de lo normal, sin embargo, no ves placas, no ves pus, ¿verdad? Solamente está eritematos. Y él en general luce bien, y tiene buen moquito y fiebre, pues. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, pues, ¿no? Todo lo que te acabo de contar, todo lo que te dice la mamita. Y en algunos casos, sobre todo si son pacientes muy especiales, tienen inmunodeficiencias, quieres hallar, tienes la facilidad, puedes usar las familias virales, ¿no? Si es que tienes la disposición en el caso. ¿Qué más tenemos que ver? Las complicaciones, complicaciones. ¿Cómo complican los resfríos? Pueden producir otitis. Pueden producir otitis medias, debido a que hay una conexión entre la faringe y lo que es el oído a través del trompo eustaquio. Podemos subir por ahí. Si eso sucede, hay que observar. Bueno, otitis ya veremos en la siguiente. ¿Qué más? Lo que te comentaba hace un rato, puede haber sinusitis, es tan frecuente, de un 5 al 13% de los casos les puede pasar. Lo que sí puede suceder es que este virus que ha entrado puede exacerbar el asma del que el paciente ya tenía. O si es un paciente muy pequeñito que sufre de broncoespasmo, también se lo puede activar. En cualquiera de los casos, ¿qué significa? Que se le cierra el pechito, ¿no? Entonces eso puede venir a partir de una infección viral. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento son sintomáticos, como ya hemos comentado. Sintomáticos. ¿Qué tipo de sintomáticos? Primero, los antipiréticos. A la cabeza, el más inocuo en pediatría, que es el paracetamol, ¿verdad? El paracetamol a dosis de 10 a 15 miligramos por kilo al día, lo podemos dejar cada 8 o cada 6 horas, ¿ok? Según como esté teniendo mi niño sus episodios de fiebre, ¿no? Si es por ahí un pico aislado, un par de picos, le puedo dejar cada 8, si estoy viendo que es muy seguido, puede ser cada 6 horas. ¿Le puedo dar ibuprofeno? Puedo darle ibuprofeno también, a dosis de 10 miligramos por kilo al día.
Sobre todo si sientes que esto no solamente está irritado, que sino quizás tiene un poco de hipertrofia, está un poquito inflamadito, porque el ibuprofeno, además de ser antipirético, tiene también características antiinflamatorias. Te recomiendo siempre que si le das al ibuprofeno, dale la primera dosis contigo, ¿no? Si estás en el serum, sobre todo, porque sí tiene potencial alergénico, hay muchos niños alérgicos al ibuprofeno, pueden hacer un rash. Si ha tomado anteriormente, ya con mayor facilidad, ¿no? Mayor tranquilidad que se vaya a su casa. Si es la primera vez, mejor usarlo un ratito, no vaya a ser que haga el rash y venga corriendo. O sea, ya, entonces, ¿qué más podría usar? Antihistamínicos en mayores de 2 años. Mayores de 2 años con seguridad. Puedo usar clorfenamina, como ya lo habíamos comentado antes, a 0.35 miligramos por kilo al día, y también lo puedo dividir cada 8 a 6 horas. Puedo usar cetiricina, 0.25 miligramos por kilo al día, una sola vez. Okay. Y si se congestiona mucho, se le tapa la naricita y encima le estoy dando un antihistamínico que probablemente va a secar más de ese poquito, puedo decirle a la mamita que le haga lavados nasales, o que compre sus gotitas de cloruro de sodio para que lo coloquen, ¿no? De suero fisiológico, que a través de un efecto mecánico y que estas gotitas tienen sodio, pues hacen que eso sale agua, con lo cual se les tapa la naricita y se le puede limpiar y respirar con mayor facilidad, ¿ya? Spray nasales que son los mismos, son cloruro de spray de suelo fisiológico. ¿Qué sí nos recomendamos en niños? Los antitusígenos, muy bien. Los antitusígenos, porque los antitusígenos suprimen el reflejo natural de la tos, sobre todo en aquellos niños que tienen tos con flema, ¿ya? Los niños, usualmente los resfríos cuando empiezan con tos, al inicio son tos seca y pueden evolucionar a tos con flema o tos húmeda. ¿Qué sucede con un niño cuando se le da un antitusígeno, ¿no? Independientemente de la edad? Los niños por debajo de los 6 años todavía no saben expectorar, no somos como nosotros, ¿no? Entonces, si yo les corto la voz, lo que va a suceder es que la flema se va a ir acumulando, se va a ir acumulando, se va a ir acumulando, hasta que va a llegar un momento en que este niño va a terminar desesperándose de tanta flema y la va a vomitar. O incluso se la puede aspirar, con lo cual puede producir ahora sí una neumonía por aspiración, ¿no? Eso es lo más grave. Que la vomite, en realidad es lo mejor porque está sacando la flema, pero es aparatoso, los padres se asustan, ¿no? Entonces están dando flema, vienen por emergencia. Entonces por eso no le damos antitusígenos. O un adulto es distinto. Si yo a ti te doy un antitusígeno y te hago dejar de toser, cuando tú sientas que estás lleno de flema, tú lo vas a expectorar, ¿verdad? Vas al baño, expectoras y todo bien, acá no pasó nada. Los niños no son iguales, ¿ya? Por eso a ellos no les damos eso. Después que tenemos expectorantes, también como no saben expectorar, les daremos un expectorante. Los expectorantes en niños tienen efectos paradójicos. ¿Qué quiere decir? Yo les doy porque quiero que disminuya la flema y la pueda botar, y pasa lo contrario, tienen más flema, ¿no? Una vez más, no son como los adultos, reaccionan de manera distinta. ¿Con qué otra cosa hay que tener cuidado? Con la medicina natural. Pasa algo muy similar. Si bien es algo bueno, lo que nosotros sentimos que es más natural, no tiene químicos y todo lo demás, todo lo que es fisioterapia no está tan estudiado en niños como en adultos. En adultos son muy seguros, en niños no tanto, ¿ya? Entonces, vaporizaciones con eucalipto, por ejemplo, también pueden producirnos flema. Si quieren vaporizarlo, puede ser con agua pura, nada más. Va a ayudar a que la flema se despeje y salga, y la nariz también se despeje y pueda mejorar. Esas vaporizaciones pueden ser en el baño, cuando se duchan, etcétera, ¿ya? Entonces no hay problema por ahí, pero siempre es aconsejable lo demás, ¿ya? Otro dato importante es la hidratación. Hay que mantenerlos muy bien hidratados, ofrecerles más líquidos del usual, porque recuerda que como están con fiebre, a veces no pueden comer por el dolor de garganta, pues pueden deshidratarse y además también aumentan las pérdidas insensibles. Entonces líquidos tibios en abundancia, con lo cual también vamos a ayudar a esa plenificación. Además, la mucosa oral, esta mucosa que ves acá, la mucosa orofaringea, es muy sensible a los cambios o a la deshidratación. Si yo no tomo mucha agua, se seca y eso produce dolor, ¿no? Y por ejemplo, estás en un día de invierno y te despiertas en la mañana, estás bien, no tienes fiebre, no tienes nada, pero te despiertas con dolor de garganta. ¿Te ha pasado alguna vez? Con garraspera, dolor de garganta. Y vas y tomas tu desayuno, tomas tu agüita, todo, y ya no te duele nada. Aquí no pasó nada. Hace un ratito dijiste, escucha, creo que me voy a enfermar. Y después tomaste todo y hiciste tu día, no sucedió nada. ¿Qué pasó? Y dices, ay, debe ser el frío, es que dejé la ventana abierta, ¿no? Me dormí con el ventilador. O sea, dices, no, ¿qué pasó?
¿Qué le dirías a tu mamá, a tu papá, a tu hermano si te dice, pucha, tú eres médico, dime qué sucedió, ¿no? ¿Por qué cuando pasa el frío me pasa esto? ¿Me estoy enfermando, estoy enfermando? Porque nosotros sabemos que nos resfriamos por los virus que estamos viendo, ¿verdad? No nos resfriamos por el frío en general, ¿no? Nos resfriamos porque un agente nos está haciendo una infección. Pero ¿qué sucede con este caso que te he dicho? Como te decía, la mucosa es muy sensible a esos cambios de temperatura y lo que nos da es una faringitis irritativa, así se llama, faringitis irritativa y es transitorio. Una vez que tú te calientas, te pones tu charinita, si estamos en invierno, tomas tus líquidos tibios, ahora sí está bien hidratado, ya varió la temperatura, mejoras, ¿no? No te enfermaste porque no has estado expuesto a nada, ¿no? Ha sido un tema mecánico, un tema de temperatura nada más. Y es lo mismo que pasa con los niños. Entonces, por eso tenemos que mantenerlos bien hidratados, porque si no toman mucha agua, pues esto se va a secar y va a producir más dolor, ¿ok? Hablamos ya de las gotitas de cloruro y lo último son la prevención, ¿no? Y la prevención son el lavado de manos, el lavado de pies, el lavado de manos, uso de geles de alcohol, ese tipo de cosas, y evitar ir enfermos al colegio. ¿Por qué hay que empiece? Estoy pensando en que otra cosa que se van a escuchar mucho es si están enfermos hay que ponerle medias, no puedes ir por el piso nunca descalzo, ¿no? Ese niño está descalzo, se va a enfermar, ¿no? Colócale medicitas, ya. Ese es el otro concepto que hay que de quitar. Decíamos que no nos enfermamos por el frío, ¿verdad? ¿Y acaso el pie está descubierto de algo? ¿El frío entra por los pies? ¿Eso sucede, chicos? No, ¿verdad? No hay medicina que me diga que el frío puede entrar por los pies, ¿no? Entonces, ¿pero por qué nos enfermamos? Justamente por este tema también, el tema mecánico que te comento, porque todo esto pasa en invierno, ¿no? Pero en general, si no es algo que se produce de esa manera, yo necesito un virus, un germen para enfermarme. Esto quiere decir que vamos a ir por la vida diciéndole a las mamás y a las abuelitas que no le coloquen medias a sus niños que pueden ir por el piso descalzo. No, no hay que pelearse con nadie. Si lo quieren hacer, bien. Si están muy chiquititos, eso sí, si es menos de 6 meses, es mejor sí que estén sin guantes y sin mediecitas, porque les ayuda en un tema sensorial, ¿no? A ver texturas, a reconocer objetos, que sí se les evita cuando los cubrimos tanto, ¿ya? Eso sí podría ser, sobre todo si estamos en temperaturas cálidas, ¿no? Pero si es invierno y le quieren colocar, no hay ningún problema, mientras que no los hagan sudar de más, no los sobreorien, no pasa nada, pero siempre con ese concepto de que si se enferman no ha sido por eso, ha sido porque definitivamente alguien por ahí trajo el virus a la casa, ¿ok? Entonces, muy bien, entonces esa es la parte del resfriado, como te conté, es interesante, ¿no? Ir viendo ese tipo de cositas para poder ver. Ahora vamos con la faringitis, esto sí ya es un poquito diferente, porque la que vamos a ver nosotros ahorita es sobre todo la bacteriana, que es la que nos causa dificultades. La etiología de la faringitis, como la rhinos, el 80% pueden ser virales también. ¿Qué significa? Que solamente es una afectación a nivel de gargantita, ¿no? O sea, en este no tiene rinorrea, no tiene tos, es solamente el dolor de garganta que está irritada y puede ser producida por virus. Pero en los niños más grandes, entre los 5 y los 15 años, sí pueden ser producidas por bacterias y ahí la bacteria más frecuente es el estreptococo hemolítico del grupo A, el estreptococo biógenes que ya habíamos visto antes. ¿Sí? Entonces, ¿qué clínica nos da? Esto acá. Como clínica nos puede dar fiebre, y eso nos debe hacer revisar garganta, ¿verdad? Puede dar cefalea, puede dar dolor abdominal, puede dar dolor al pulmón o linfagia. En niños muy pequeñitos, como ellos no me pueden decir que les duele la cabeza, les duele la garganta, lo que producen es disminución o rechazo a la alimentación porque les produce dolor comer, pueden estar muy irritables y muy fastidiados, pueden hacer también conjuntivitis asociadas. Y en el examen físico que voy a encontrar, lo primero que tengo que ver es orofaringe, ¿verdad? Y voy a encontrar una orofaringe congestiva, hipertrófica, con exudados, con placas, etcétera. ¿Qué más puedo encontrar? Adenopatías reactivas en el cuellito, ¿no? Que es la región que está cercana justo a esto. ¿Qué quiere decir que sean reactivas? Que son blanditas, no están pegadas a los planos profundos, que son dolorosas en la palpación, etc. También puedo encontrar petequias en paladar blanco, y es algo orientativo que la causa es bacteriana. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vemos acá, no? Tenemos orofaringe congestiva, amígdalas congestivas y exudado. Exudado blanco es bacteria. Aquí similar, acá lo que vemos son las petequias, ¿no? Petequias en la úvula, petequias blancas en paladar blanco,
y el exudado, esto más tira para bacteriano. Pero para poder hacer el diagnóstico más fino y finalmente saber si le voy a dar tratamiento antibiótico o no a mi niño, veré los criterios de Centor. Veré si cumple criterios de Centor o no. Entonces, cada uno de estos son un puntito, ¿verdad? Si tiene fiebre, este es un punto. Si no tenían tos, este es un punto también. Si hay adenopatía, es un punto. Y si tiene exudado amigdalar, también es un punto. ¿Okay? Muy bien. Entonces, cuando yo tengo esos criterios acá, cuando pasan más de 3 a 4 puntos, tendré que dar tratamiento antibiótico, porque más tira para que esto es bacteriano. ¿Ok? ¿En qué se complica? Y tiene que estar dentro de este grupo etario, pasado los 3 añitos, ¿ok? Pasado los 3 añitos. Menos de 3 años, como hemos visto hace poco, viral. Contra más pequeño eres, más probabilidad de que lo que tengas es un virus. Contra más grande es, más probabilidad de que eso sea una bacteria. Acá tenemos las complicaciones. ¿Cómo puede complicar una faringitis y por qué es la importancia de poder darle tratamiento? Puede complicar, como ya habíamos visto antes, de manera supurativa, pueden hacer otitis, ¿no? Pueden hacer celulitis, también celulitis de la cara, y pueden incluso hacer meningitis. ¿Okay? Pueden hacer también sinusitis. Esas son las supurativas. Y luego las no supurativas, que son las que nos dan más miedo, ¿verdad? Tenemos la fiebre reumática y la glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Ok? Bien. Entonces, si yo ya sé que mi paciente tiene efectivamente algo bacteriano, tendré que ver si le doy tratamiento antibiótico o no. Y el tratamiento que yo le voy a hacer, lo que va a hacer es disminuir el contagio, o sea, va a ser más corto que mi paciente pueda contagiar. Dice, un día después de iniciar tratamiento antibiótico, ya no contagio. Y además de eso, voy a disminuir también que mi paciente se complique. Entonces disminuyo complicaciones. Para eso damos tratamiento, ¿ok? Entonces vamos a dar primero, sigue siendo la primera opción, amoxicilina. Y esto a 50 miligramos por kilo al día. Y como es para prevenir complicaciones, 10 días. ¿Ok? Muy bien, 10 días. Después se decía también que había opciones cuando los pacientes no tienen muy buena adherencia o no tienen amoxicilina, que puede pasar, ¿no? Podemos usar penicilina. Penicilina benzatínica en dosis única, según el peso nuevamente, muy pequeñito, menores de 30 kilos, le haré 600.000 unidades. Y mayor de 30 kilos, 1.200.000. ¿Ok? Muy bien. Y esto pues es de manera intramuscular. Una sola dosis y ya estamos. Puedo usar cefalexina también, ¿no? Puedo usar cefalexina en dosis de 20 a 50 miligramos por kilo al día. Esto por 7 días, en 2 veces al día. Y en los pacientes que son alérgicos a las penicilinas o a los beta-lactámicos, también podría usar acitromicina. Acitromicina en dosis de 10 miligramos por kilo al día por 3 días. O el otro esquema es 10 miligramos por kilo al día por un día. Y luego los 4 días que quedan a 5 miligramos por kilo al día para completar la dosis. ¿Ok? Entonces acá hay 2 esquemas, puedes usar cualquiera de los dos. ¿Bien? Ahora vamos a hacer otitis media, que se puede presentar como un cuadro de nodo o puede ser también como una complicación, ¿ya? Entonces la otitis media, que es la inflamación, que es la inflamación de lo que es de la mucosa, inflamación de la mucosa del oído medio, más que el paciente tenga la presencia de líquido en la cavidad. ¿Has escuchado eso? La presencia de líquido en la cavidad. ¿Por qué? Porque la cavidad del oído, el oído medio en general es una cavidad aérea, ¿no? Cualquier líquido que se encuentre ahí, sea pus, sea agua, sea sangre, es anormal, ¿ok? Entonces, y es agudo porque es clínica de ese momento, clínica menos de 14 días, y lo enfatizamos porque hay que diferenciarla de las otitis crónicas, o que también las llaman serosas, que usualmente, o en la gran mayoría de los casos, son entre comillas estériles.
Solamente hay un 10%, 30% de estos que sí necesitan tratamiento antibiótico y estos son los que cruzan con derrame frecuente. Entonces, por eso hay que diferenciarlos, ¿ok? Bien. Otra definición importante cuando hablamos de otitis es saber si son otitis persistentes, recurrentes o recidivantes, ¿ya? O sea, tenemos la otitis que es persistente. Y la otitis persistente es aquella que ha empezado con síntomas de nuevo menos de 7 días después de acabar o culminar el maravilloso tratamiento que le diste, ¿no? Vuelve con síntomas antes de una semana, persistente. Tengo que escalar mi tratamiento. Luego tengo recidivante, que es la que empieza, más bien reaparecen los síntomas pasados 7 días de haber culminado con el tratamiento. Es decir, este es otro cuadro, este es nuevo, ¿ok? Y luego tenemos la recurrente. Y la recurrente es en el que ha habido más de 3 episodios de otitis media en 6 meses o más de 4 en un año. Y esto, tener más de 4 en un año, es un criterio para que además que lo del otorrino, todo, busquemos también inmunodeficiencias primarias. De ahí la importancia de poder hacer un buen examen físico y no dar antibiótico a lo largo a los niños, porque luego ese paciente se queda con ese antecedente. Y hoy día lo viste tú, pero de acá a otro mes lo va a ver otro médico. Entonces, y después otro médico. Entonces, si todos le dan antibiótico y no lo necesitaba, ya para esa mamá es un niño que tiene 3, 4 veces que ha necesitado antibiótico por una otitis. Y eso, para otro médico que sí pasa por ahí y escucha eso, dice, ¿sabes qué? Eso tiene que ir a un hospital de más complejidad y buscar la inmunodeficiencia. Eso es todo un estudio. Después todo sale negativo. ¿Qué pasó? Nunca tuvo otitis bacterianas de verdad, solamente fueron virales y no estaban dando antibióticos, ¿ya? Entonces, por ahí la importancia. ¿Quiénes producen otitis? Primero la epidemiología. Hay un pico de frecuencia de esto en los niños, sobre todo más pequeñitos, entre los 6 y los 24 meses, y a estos niños tan pequeños sí hay que revisarlos muy bien y tratarlos, esto se puede complicar, y a los que están entre 5 y los 6 años que inician la escuela, ¿ya? Que inician el periodo escolar, no, dependiendo de también las realidades, ¿no? En algunos lados empiezan antes, pero estos que empiezan el nido, por ejemplo, el de la primaria, empiezan a tener más contacto con este tipo de gérmenes y por eso pueden complicarse. Por eso es que acá hay un pico más. Factores asociados de riesgo. ¿Quiénes tienen factores de riesgo para hacer esto? Los niños pequeñitos, por debajo de los 18 meses, cuando están resfriaditos hay que darle todas las pautas a la mamá para que vengan. Los niños efectivamente ya tienen antecedentes inmunodeficientes, pues son inmunodeprimidos por algún motivo, quizás están recibiendo, no sé, pueden estar recibiendo tratamientos terapéuticos, algo por el estilo, ellos también. Aquellos que tienen hermanos, o aquellos que van a guarderías, y aquellos que están expuestos a tabaco, ¿no? O sea, por la mamá, el papá, etcétera, ya, ellos también pueden ser más peligrosos del cuadro. Los hermanos porque traen los virus del colegio, y el que va a la guardería pues porque tiene más contacto con los virus, ¿ok? ¿Y cuál es un factor de protección? ¿Recordar? ¿Te acuerdas? Lo vimos en la clase pasada. La lactancia materna por 6 meses o más es un factor de protección para otitis, ¿ok? ¿Cuál es el agente biológico principal? A la cabeza de Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo. Luego tenemos Haemophilus influenzae de tipo B, ¿no? El que se encuentra en la pentavalente, pero sobre todo pues a los niños que no están vacunados. Hoy en día con las coberturas de la vacunación está disminuido, pero tenemos otros tipos de Haemophilus influenza, que son los no tipificables, que sí nos pueden causar enfermedad. Tenemos Moraxella catarrhalis, del catarro, ella también, Moraxella catarrhalis. ¿Quién dijimos hace un rato que complicaba con otitis también? Estreptococcus, ¿no? Estreptococcus también puede complicar con otitis. Y Staphylococcus aureus también puede dar otitis medias.
¿ya? Y también otitis externas, es más, es la causa más llamativa, más frecuente de otitis externa, pero también te puede dar otitis media. ¿Ok? Avancemos. Y vamos a avanzar a lo que es la fisiopatología. Entonces acá tenemos un niño, ¿no? Y este niño tiene aquí su trompa de Eustaquio, ¿verdad? Que lo conecta, lo permite con lo que es la orejita. Esta trompa de Eustaquio, a diferencia de la del adulto, esta es más corta, es un poco, ya por aquí es más horizontal, también es más blanda y por todo esto tiene mayor predisposición a poder pasar los gérmenes rápidamente y hacer enfermedad. ¿Ok? Una vez que todo esto suceda, llegamos a nuestro oído y tenemos lo que es oído externo, oído medio, ¿no? Y oído interno, ¿no? Entonces, una vez que los gérmenes están aquí, vamos a dibujarlo. Esto vendría a ser la nasofaringe, ¿no? Tenemos que los virus al ingresar acá producen edema de toda esa mucosa que está en la nasofaringe. A través de mi primer proceso, que ha sido una rinofaringitis, un proceso respiratorio alto, ¿ok? Y todo esto al llenarse de moco produce que esta trompa que es más corta se matice, también se llene de moco y a través de esto, también de vía ascendente, empiece a subir por la trompa aquí y llegue hasta lo que es el oído medio y las celdas mastoideas. Entonces, una vez que llega por aquí el moco, que llega por acá el oído medio, va a empezar a supurar, acá el moco se va a acumular, con lo cual va a presionar lo que son aquí los huesecillos del mismo oído medio, que son estos de aquí, ¿no? El martillo, el yunque, el estribo, y todos esos van a finalmente generar, y más el tema del moco que está acá y el edema de la mucosa, generan que esta membrana se empiece a bombar, ¿verdad? Se empieza a bombar, y entonces ya yo no voy a verla igual, también empieza a perder su luminosidad usual, y otra cosa que suele suceder aquí es que como se llena de líquido, yo puedo ver aquí un nivel, ¿no? Porque ¿qué decía yo? Que esto, la otitis no solamente es la inflamación, sino que yo tengo que ver líquido. Y cualquier líquido aquí es anormal. Entonces, todo este edema obstruye lo que es la trompa de Eustaquio y va a empezar a producir también mala ventilación de esto, haciendo que la presión de aquí se vuelva negativa. Y toda esta presión negativa, al haber acá más aire, va a hacer que se acumulen los gérmenes y proliferen más. O sea, se vuelve un medio de cultivo para que puedan seguir aumentando las bacterias que han subido por ahí. Entonces, ya que conocemos todo esto, tenemos que saber primero que la clínica, una vez más, depende de la edad. La otalgia es obviamente la clínica cardinal, ¿verdad? Pero para que un niño me diga que le duele el oído, tiene que ser grande, pues tiene que pasar los 3 años para que me diga y me señale. Los niños más pequeños y los lactantes no me lo dirán, pero sí se vuelven muy irritables. Y lo que suele suceder es que se jalan la oreja, se jalan el cabello de ese lado, ¿no? En aras de poder calmar ese dolor. Entonces están irritables, están muy llorosos, se traccionan la oreja, esa es la expresión, hay tracción de la oreja. Y lo que sucede también es que en la noche aumenta mucho el dolor y se vuelve muy exquisito, ¿no? Y esto producto de que cuando nos acostamos, ese moco se acumula más ahí y hace presión a lo que es la membrana. Entonces, por eso es que usualmente los niños que vienen con otitis vienen en la noche, porque es un dolor muy exquisito que ha estado durante el día, pero justo en la noche se echó y todo eso está bombando a mi membrana. Y es un dolor que ya cuando empieza no calma muy fácilmente, calma parcialmente, ¿no? Entonces, necesita tratamiento. ¿Qué otras cosas podemos ver como clínica? Podemos ver otorrea, es decir, que salga secreción por el oído. Y si esto sucede, ten en cuenta que la membrana timpánica se recupera muy rápidamente. 24 a 72 horas y se vuelve a regenerar. Entonces, como está muy eritematosa, fácilmente se puede perforar y podemos ver que sale líquido. Y los papás se asustan una vez más. Que vienen corriendo, dicen, pucha, estaba con el antibiótico, pero ahora ya está saliendo líquido y se asustan mucho. Pero hay que decirles, el tratamiento también tiene que cumplir por lo menos 3 días para hacer efecto, y esa membrana en 2 días va a recuperarse.
Va a regenerarse y eso ya no va a usar, es parte del curso de la enfermedad, así que con calma. Otorrea, fiebre también puede haber. En los niños muy pequeños como síntoma en específico, vómitos, disminución de la audición también, escuchamos bien por ese lado. No, la audición. Cefalea, dolor de cabeza, náuseas, vómitos también pueden ocurrir, ¿ok? Y en el caso de que además del dolor de oreja ustedes vean conjuntivitis o afectaciones de la piel, afectaciones del ojito, perdón, esto puede ser provocado por Haemophilus influenzae, ¿ya? Más juntitos. Sobre todo si es conjuntivitis purulenta, o sea, no viral. ¿Bien? Vamos al diagnóstico. Entonces, el método diagnóstico es poder ver efectivamente ese líquido que se está acumulando. Entonces, el diagnóstico es la otoscopía. Y el diagnóstico aún más fino, como gol estándar y que hacen los otorrinos, es la otoscopía neumostática. Es decir, al otoscopio usual le agregan un manguito como si que fuera de la presión arterial e insuflan para poder ver el movimiento de la membrana timpánica que debería ser normal, debería tener, con eso debería insuflarse. Si no, lo que ustedes están muy rígidas, pues están alternando. Entonces, el diagnóstico primero es clínico, ver que sea el cuadro agudo, como mencionábamos hace un rato, y ver dos cosas. Primero, que haya signos de inflamación. ¿Cuáles son los signos de inflamación? Que el paciente tenga fiebre, que el paciente tenga dolor de oído, o que el oído esté eritematoso, ¿ya? Entonces tiene que haber signos de inflamación. Y segundo, tiene que haber signos de ocupación del oído medio. Lo que vimos hace un rato en el dibujito. Que haya nivel hidroaéreo, puede estar opaca la membrana, que es un signo indirecto, puede estar abombado, porque puede estar presionando el líquido que está detrás, puedo ver secreción en el conducto por fuera, o también puedo ver burbujas en el conducto, ¿ya? Entonces todo esto nos hablan de que si ha habido burbujas es que ha habido derrame previo. Todo esto de qué me habla, que hay líquido en el interior, y una vez más no debería haber ningún tipo de líquido, ¿ok? Entonces ahora vamos a verlo con dibujitos. Tengo mi oído, le pongo el otoscopio y ¿qué es lo que debo ver? Eso es lo que debería ver usualmente, que es una membrana normal, ¿no? Veo la membrana, veo acá la persplasia, veo esto de aquí, que son los huesecillos del oído medio, y vengo acá, veo acá el triángulo luminoso, y que lo vamos a ver bien, y debería verse un pequeño brillo, porque esta membrana es un poquito brillosa, ¿ok? Y eso es lo que veo si mi paciente efectivamente está con la otitis. ¿Cómo se ve todo esto de aquí? Todo esto de acá es la membrana, ¿no? ¿Cómo se ve ahora? Se ve edematizada, se ve bombada, se ve gruesa. ¿Qué más le ves por acá? Le ves neoformación de vasos. Hay más vasos y por ende se ve eritematoso. Mi triángulo luminoso ya no hay, ahora se ve opaco e incluso yo puedo ver aquí, se podría ver el nivel hidroaéreo. ¿Ok? Todos estos son datos de otitis media. Ahora vamos a verlos. Entonces todo eso es lo que yo debería encontrar. ¿Cómo complican las otitis medias? Pues pueden complicar a nivel de dentro de la bóveda craneana o por fuera. Entonces también es importante para nosotros ver si es una complicación intracraneal o no. Dentro de las intracraneales, una de las más temidas, la meningitis, puede producir accesos también. Y dentro de las extracraneales tenemos que puede haber la perforación de la membrana timpánica, como te comentaba, pueden provocar mastoiditis, pueden provocar incluso parálisis facial en los casos más severos, o pueden provocar también la laberintitis, ¿ok? De parte del oído. Hay que tener en cuenta que si bien las otitis medias las podemos tratar inicialmente, en este caso pues el pediatra, hay algunas situaciones en las cuales yo voy a tener que derivar a mi paciente y ahora sí a un otorrino, y de preferencia pues a un otorrino pediatra. En aquellos casos en que la otitis media sea recurrente, no tiene muchos casos, en aquellos casos en que yo le haya dado ya 2 tratamientos antibióticos, 2 cursos de tratamiento antibiótico y no haya mejorado también,
En aquellos en los cuales esa otorrea no mejora y persiste por encima de los 3 meses, o en los casos de que ya tenga alguna de las complicaciones de las que acabamos de mencionar, hay que referirlos o hacer que lo vea un otorrino. Y ahora sí el tratamiento. Primero hay que calmar los síntomas, decíamos que es muy doloroso, ¿no? Entonces, primero tratamiento sintomático. Dentro por los primeros 3 días, que es donde todavía no actuó nuestro antibiótico, entonces todo está muy inflamado y muy doloroso. Y aquí puedo hacer uso del paracetamol, sobre todo si vienen y me dicen que ya le ha estado haciendo efecto, no es tanto el dolor y con el paracetamol está tranquilo, muy bien. Entonces, pero sin embargo, si es mucho el dolor, ahora sí ibuprofeno. Ahora recuerda que el paracetamol no tiene actividad antiinflamatoria, ¿no? En cambio, el ibuprofeno sí, es antiinflamatorio, antipirético y analgésico, entonces le va a ayudar. Ibuprofeno 10 miligramos por kilo al día, cada 8 a 6 horas. Y segundo, lo que tengo que hacer es el tratamiento antibiótico, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le daré el tratamiento antibiótico una vez que yo haya visto todo esto? Siempre por debajo de los 6 meses hay que dar tratamiento, ¿ya? Siempre por debajo de los 6 meses porque se pueden complicar. ¿Por qué hay esta diferencia en hacer el rango de los grupos etarios? Porque tenemos un estudio muy grande a nivel de pediatría de hace algunos años, en los cuales han encontrado que las otitis con todos estos síntomas, aún así siendo bacterianas y todo, en los niños que están por encima de los 2 años tienen un gran porcentaje de resolución espontánea. 70% de los pacientes mejoran sin antibiótico al segundo día, entonces ya no lo requieren, ¿no? Y el resto de los otros 30 pacientes, como siguieron con síntomas, los revolvieron y les dieron tratamiento antibiótico. Este estudio es un estudio de países ricos, países con recursos, países que pueden reevaluar pacientes. En nuestro medio no tenemos esa facilidad. Entonces, incluso, y además de eso, tenemos muchas denuncias médicas. Entonces, si ya tienes todos tus signos de que tiene tu paciente inflamación en el oído, tienes nivel y todo, le damos tratamiento antibiótico, ¿ya? Pero si tienes la facilidad, estás en tu serum, sabes que puedes reevaluar a tu paciente porque vive al costado de tu posta, entonces puedes hacer la prueba si pasa los 2 años y es grande, ¿no? 2 días, señores, si sigue con dolor, si con fiebre vuelva, bueno, sí le voy a dar los antibióticos. Entonces, porque ahora sí, el porcentaje que va a recibir solo es importante, ¿no? Entonces, podría hacerlo. En cambio, en los niños chiquitos es al revés. El porcentaje que soluciona solito es menos, al revés, 30%, y los otros 70% persisten. Entonces, por eso es que ellos sí o sí los tratamos y porque se pueden complicar más rápidamente, ¿ya? Entonces, menores de 6 meses siempre, entre los 6 y los 2 añitos, a aquellos que tienen otitis media con mucho dolor, severa o están con cotorrea, ¿no? Y por encima de los 2 años, sobre todo a estos pacientes si lucen mal, si tienen otalgia muy severa, si están haciendo fiebre más de 39, si están con otorrea, a ellos hay que darle tratamiento, ¿ya? Y en estos casos, a los más pequeñitos, menores de 2 años, el tratamiento sí debería ser 10 días, es lo clásico, ¿no? 10 días, porque es oído, pero los niños más pequeños, con un curso de 7 días, estamos bien. A los niños más grandes, perdón, curso de 7 días es correcto, ¿ya? Entonces, el axioma más clásico de la otitis media en pediatría es que el tratamiento es más dosis y más tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Siempre decimos amoxicilina de 90, 100 miligramos por kilo al día por 10 días. ¿Ok? Eso es correcto para niños pequeños, pero para niños más grandes podrían ser 7 días y es una muy buena pauta antibiótica. Ahora, por último, ¿con qué le voy a dar tratamiento? El tratamiento también por excelencia para la otitis, como decíamos, es la amoxicilina, ¿verdad? Amoxicilina. A dosis de 90 miligramos por kilo al día. Y si es muy pequeño será por 2 días, ¿no? ¿Qué otra opción tengo? Si mi tratamiento ha fallado con mi primera amoxi, pasan 48 y 72 horas y sigue con fiebre, sigue con dolor y todo, tendré que escalar y le puedo agregar el clavulánico que potencia la amoxicilina y la dosis es la misma. ¿Ok? En el paciente que ha recibido hace poco amoxicilina o amoxicilina, sobre todo si es recibido hace menos de 30 días, ya no es una opción darles de nuevo esto. Entonces a ellos sí les puedo dar otro tipo de tratamientos, como por ejemplo cefuroxima,
O le puedo dar también macrólidos. O si ya recibió amoxicilina hace 30 días, pues le daría amoxicilina. Finalmente, si mi paciente es alérgico, que suele suceder a veces, han tenido alergias severas, acitromicina, a las dosis que ya hemos comentado, pautas de 10 miligramos por kilo el primer día y 5 miligramos por kilo el siguiente día. Y si el paciente no ha tenido una reacción alérgica, solamente ha sido severa, ¿no? La citromicina es para pacientes que han hecho shock anafiláctico, anafilaxia. Pero si no ha sido una reacción severa, solamente ha sido el rash, ¿no? Una urticaria, puedo darles el Furoxima y se lo daría 30 miligramos por kilo. ¿Por qué hacemos esa diferencia en pediatría? Porque muchas veces lo que los papás dicen alergia solamente es un rash, y entonces en general puedo usar un medicamento de la misma familia, ¿no? Sabes que amoxi y cefuroxima son betalactámicos todos finalmente. Entonces podríamos darle. Pero si ha hecho anafilaxia, ha hecho angioedema o ha hecho shock anafiláctico, que los dos ponen en riesgo su vida, ahí sí no me puedo jugar la vida y ponerle algo de la misma familia, entonces pasaré a otra familia, en este caso macrólidas como la citromicina. ¿Okay? Y ahora vamos a hacer algoritmo de estridor, ¿ya? El estridor, este es este ruido agudo que aparece como un pito, es inspiratorio en la gran mayoría de los casos, cuando respiran los niños. Nos tenemos que enfocar más o menos en, primero, desde cuándo lo tiene el paciente. Si el paciente lo tiene desde que nació, en mayor o menor grado, yo me estaría enfrentando muy probablemente ante una laringomalacia. ¿Okay? ¿Qué es la laringomalacia o qué son las malasias? Quiere decir que no se ha desarrollado del todo lo que es la laringe o la tráquea, ¿ya? Entonces produce ese estrechamiento de esa vía, porque todavía no está formada del todo, produce ese estridor cuando el paciente intenta respirar y se exacerba o se aumenta cuando él llora, cuando se irrita, cuando lo ponemos boca abajo, etc. Las laringomalacias en general suelen mejorar entre los 12 y los 18 meses. Por encima de los 2 años, en general ya han desarrollado bastante bien y ya dejan de presentar estridor. Y el tratamiento depende del grado de estridor que tengan. Si es un estridor muy marcado, que sucede incluso con reposo, incluso cuando el niño duerme, que le hace que el aire entre con en menor cantidad, incluso lo lleva a hacer cuadros de cianosis o de saturación, pues son laringomalacias severas que requerirán que estos pacientes puedan o deban tener un aseguramiento de la vía aérea, que se hace a través de una traqueostomía, ¿no? Les hacen una traqueostomía, pasamos de frente a la tráquea, de tal manera que bypaseamos esa parte que todavía no está desarrollada y el niño puede respirar con tranquilidad, y le damos su tiempo, ¿no? 1 o 2 años para que pueda desarrollarse. Una vez que ya se desarrolló y no presenta ese tipo de cuadros, pues les hagan la traqueostomía y eso cierra cicatriz. ¿Okay? Entonces, ese es un tratamiento que tiene gran porcentaje de éxito porque es un aseguramiento de la vía total, ¿no? Entonces ya no va a pasar nada más. Hay otro tipo de tratamientos más actuales, tratamientos que ya no son tan invasivos, que se hacen con láser, en los cuales hacen un tipo de reconstrucción subglótica, que no tienen tantos porcentajes de éxito, el porcentaje va entre el 50 al 70%, con el cual nos queda una brecha en la cual el niño podría tener todavía alguna crisis de cianosis, con lo cual si no tiene tratamiento adecuado puede poner en peligro su vida, ¿no? Pero depende de los casos, si son casos que no son muy severos, pueden ser buenas opciones terapéuticas. Finalmente, el 85% de los casos de estos de laringomalacia mejoran pasados los años y solamente el 15% quedan, ¿no? Ese es en el caso del estridor que es desde el nacimiento. A veces vienen por consultorio de crecimiento y desarrollo con un pequeño estridor muy leve y la mamá ya le han explicado el nacimiento, ¿no? Si no tienes malasia, ya va a mejorar conforme, ¿no? Y ya la mamá conoce el ruido. Entonces hay que solamente estar atentos porque cuando hacen infecciones respiratorias sí se puede exacerbar porque la mucosa pues se matiza, ¿no? Entonces hay que tener más precaución, pero nada más. Después tenemos otras causas de estridor que ya no son del nacimiento, sino que son causas agudas de estridor. Y aquí vamos a ver primero al flu. Flu, o también llamado laringotraqueitis, ¿no? Laringotraqueitis aguda. Este tipo de cuadros es de niños pequeños que están entre los 6 meses y los 3 años y es causada por virus, en la gran mayoría de los casos por influenza
1 y 3 son los más usuales, pero también para influenza 2. Como prodromos, estos pacientes presentan coriza, que es síntomas respiratorios altos 1 a 2 días posteriores, y luego hacen esta tos como de perro o tos metálica, y finalmente luego hacen estridor, ¿no? Puede ser todo al mismo tiempo también, estridor y disfonía. Este estridor es sobre todo cuando ellos quieren inspirar, cuando quieren pasar el aire, sienten como un pitido ahí, ¿no? Si yo tengo, este no es el caso, pero si yo solamente tengo la tos del perro y estoy disfónico, no estoy ante una laringotraqueitis, el estridor viene de la parte de la tráquea, de la traqueitis, y si tengo solo tos perruna, tos metálica y disfonía, estoy ante una laringitis, ¿ya? Solamente laringitis. Y en este caso es más de niños más grandecitos, es más de niños más grandes, más escolares. Y en el caso de las laringitis solas, aparte de sus sintomáticos, sí van a estar un poquito de corticoide, ¿ya? Vamos a ponerlo acá, una tirita con un asterisquito. Esto no es estridor, algo que es parecido. Laringitis aguda, que vendría a ser tos, perruna, más disfonía. Más disfonía, menos estridor, ¿ya? Este no tiene estridor. Sintomáticos y acá corticoide también, ¿ya? Puede ser dexametasona, a dosis de 0.15 miligramos por kilo al día. Puede ser prednisona o prednisolona, que es lo que más hay a la mano, a 1 o 2 miligramos por kilo al día, todo por 3 días, ¿ya? Y con eso va a desinflamar la parte de las cuerdas vocales y la laringe, y va a empezar a hablar con normalidad tu pequeño, ¿no? El que está disfónico, está ronco, está fónico, esa parte es laringitis nomás. Si además de todo eso ya se le agregó el estridor, eso bajó un poco más, ya no está solo en laringe, ahora está en laringe y tráquea. Laringotraqueitis a veces, ¿ya? Entonces, laringotraqueitis producida por virus en niños más pequeños, produce todo lo que te acabo de mencionar. La siguiente, el siguiente es epiglotitis. Más abajo todavía. Entonces, la epiglotitis es de niños más grandes, entre los 2 y los 6 años, y está producida por Haemophilus influenzae tipo B, sobre todo en aquellos niños que todavía no han cumplido su esquema de vacunación. La epiglotitis tiene como característica principal que estos son niños que vienen con estridor, sí cierto, vienen con este ruido, pero ellos lucen muy mal. Lucen mal, lucen tóxicos. ¿Por qué? Porque los que se les está inflamando es la epiglotis, y si te enferma la epiglotis no tienes cómo pase el aire, entonces es por eso. Entonces, además de que hacen fiebres muy altas al inicio, paran con la boca muy abierta y están mameando mucho, adoptan una posición especial que se llama de trípode, en la cual están sentados y ponen sus manitos sobre donde estén, sobre la cama, por ejemplo, y estiran lo que es la cabecita y la nuca en un esfuerzo para que el aire entre mejor a la vía aérea. ¿Ve? Evoluciona muy rápido. Evoluciona muy rápido y puede producir estrés respiratorio muy severo. Y por último tenemos esta causa que es mucho más aguda todavía, que es la ECOVAS. ¿Qué eso hace? Obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Esta es una causa no infecciosa de estridor. Este niño no está infectado, sino que este es un cuadro muy súbito, cuestión de minutos. No tiene fiebre, no tiene coriza. ¿Qué ha sucedido con este pequeño? ¿Has escuchado la semana pasada una niñita, en las noticias que ha fallecido? Ya, ¿por qué falleció? ¿Qué dice la necropsia? Atragantamiento, obstrucción de la vía aérea. Ese es lo que se llama similar. ¿Qué pasó? Pueden haber grados, pues, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué sucede? La mamá está cocinando, está, no sé, viendo la novela, se distrae un segundo y la niña empieza con estridor. Empieza a hacer este ruido, no puede respirar. Y dependiendo de los casos, si es muy severo, si es muy grande, lo que se ha comido y no ha podido pasar, puede tener en ese momento cianosis, distrés respiratorio. Ese es el peor de los casos y necesita atención urgente, no es una emergencia. Pero ¿qué sucede? A veces pasa que no es tan grande, es cosa pequeña, tipo estaba comiendo maní, estaba comiendo arroz, estaba comiendo almendras, algo por el estilo, pequeñito. Y después de que hace el estridor, empieza a tener tos. Y es una tos muy persistente. Tos persistente, 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 desde un momento a
a otro, que por rato, sobre todo cuando se irrita también, cuando llora por ahí, escuchas el estridor, este ruidito, ¿no? Y a veces pasan meses y nadie sabe qué ha pasado, por qué tiene ese ruido tan raro, por qué tiene tanta tos más que nada, ¿no? Y no mejora. Y la mamá no da muy bien los datos. Justo para mal de sus suertes, había estado resfriada en el mismo momento. Entonces la mamá dice, no, sí, estaba resfriada. Entonces dicen, bueno, puede ser una tos persistente, puede ser una telectasia que se ha quedado ahí, ¿no? El hecho de que haya un cuerpo extraño en la vía aérea, al no pasar el aire, efectivamente también puede producir colapso pulmonar, entonces puede producir atelectasias, pero no es la causa inicial del cuadro del paciente, ¿no? Los casos de base que son, digamos, leves y que los pacientes viven con su tos, con su estridor y por ende con su cuerpo extraño ahí son bien interesantes. Los neumólogos pediatras tienen sus congresos, tienen una exposición solamente dedicada a lo que encuentran cuando hacen la fibroscopía de estos. Desde cosas muy chiquitas, como te he dicho, un maní, un cacahuate, un arroz, hasta juguetes, partes de ganchos de pelo, carritos muy pequeños, muñequitos, que llegan a pasar la aire y se quedan ahí, y se alojan, se pegan a la mucosa y dan tos persistente, estridor de vez en cuando, y pues no hay fiebre, ¿no? Y esa es la causa. ¿Bien? Ahora, en cualquiera de esos casos, cuando yo tengo estridor, para poder hacer el tratamiento, una vez más, necesito estratificarlo. Está leve, está moderado, está severo. Para esto voy a usar mi escala de acá, que es la escala de Wellesley, que es la escala más que nada para grupos, pero no sirve para todo estridor. ¿Por qué? Porque tienen pues justamente tres colores, el estridor. Entonces tengo 0 puntos si no tiene estridor en lo absoluto, 1 punto si lo tiene cuando se agita, cuando llora, cuando lo irrito, y 2 puntos si lo tiene mientras duerme o está al reposo. Después tengo los tirajes, no tendrá ninguno, está en 0 puntos, 1 si está leve, 2 si está moderado, 3 si está severo. Luego tengo que ver la ventilación. En mi paciente efectivamente la protección pasa bien el aire, no está la vía aérea excluida. No, sino normal, 0 puntos. 1 punto si está un poco disminuida y 2 puntos si está muy disminuida el pasaje del aire. Cianosis, la cianosis es un dato de gravedad, entonces solamente va así. Tiene 0 puntos si no tiene cianosis, 4 puntos si es cuando se agita y 5 puntos si es en reposo nuevamente. Y la conciencia sí es un dato muy importante, ¿no? Definitivamente si ya tienes alteración de conciencia, no está pasando el aire por ahí en absoluto, entonces 0 puntos si es que no tienes y 5 puntos si la hay. Y con eso yo estratifico a mi paciente, entonces vamos a poner acá. Welly me dice, si tu niño tiene menos de 2 puntos en mi escala, será leve. Si tiene entre 3 y 7, será moderado. Si tiene entre 8 y 11, será severo. Y si tiene más de 12, esta es una falla respiratoria inminente. ¿Okay? Falla respiratoria inminente. Entonces, cuidas un ratito, no le aseguras la vía aérea y va a entrar en paro. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado. Y para los demás, yo sí puedo hacer el tratamiento. Entonces vamos a hacer tratamiento médico. Para el leve, le daré sintomáticos para el resto de sus pródromos y le puedo dar dexametasona. Le puedo dar dexametasona, una dosis de 0.15 miligramos por kilo. ¿Okay? Máximo acá, 16 miligramos. ¿Ya? Ese es el leve. Si con eso mi paciente aún así tiene estridor, aumenta, o ha venido ya moderado según la escala de Wellesley, según acá mis cuadros amarillitos, le puedo poner dexametasona, ahora sí a mayor dosis aquí, a 0.6 miligramos por kilo por dosis, y le puedo dar una dosis vía oral. Si es mucho el estridor, también lo puedo nebulizar con adrenalina, también llamada epinefrina. Lo puedo nebulizar con adrenalina a 0.5 mililitros por kilo por dosis. Y después de que hice este tratamiento lo voy a observar, más o menos de 2 a 4 horas. Si ya lo nebulicé, le puse su corticoide, mi paciente mejoró el estridor, está respirando bien, satura bien, todo está ok, le voy a dar de alta en la casita, ¿ya? De todas maneras, con la indicación de que si vuelve a hacer estridor y se agita, tiene que volver. Si esto no sucede así y mi paciente empeora, la observación por 2 a 4 horas. Si esto no pasa así y empeora, pues ya está severo, o quizás vino con puntaje severo de 8 a 11. Y en esta ocasión tengo que repetir la dosis de corticoides. Si no puede por vía oral, pues le daré por vía parenteral
puede ser intramuscular, puede ser intravenoso, ¿ya? En el caso de la desaceleración. Igual a 0.6 miligramos por kilo, y este definitivamente se hospitaliza porque requiere oxígeno, ¿no? Porque requiere oxígeno y observación, monitoreo. De la falla respiratoria mínima. Y si el paciente viene más de 12 y está severo, este paciente necesita que lo evaluemos en emergencia en conjunto con UCI para asegurar la vida aérea, y eso puede ser una intubación. ¿Ya? Que toda esta inflamación va a hacer que esto no pueda pasar, no pasará con facilidad, y en cualquier momento puede entrar en paro. Porque recuerdo una vez más, la primera causa del paro en pediatría es respiratorio. Entonces, si no está pasando bien el aire en tu paciente, no va a aguantar mucho tiempo y puede entrar. ¿Ya? Bien. Listo, chicos. Con eso terminamos el día de hoy. Nos vamos a quedar. ¿Tienen alguna duda? Una pregunta, chicos, por acá. Dime. Ujú. En niños depende. Lo que pasa es que en niños pueden tener inflamación dentro, como a veces vienen ya con sintomáticos, no es tan específico, y también porque si son muy pequeños, menos de 3 años, no lo saben orientar bien. En adolescentes y niños escolares, o sea, a partir de los 6 años para arriba, sí es más indicativo, pero siempre hay que ver el tema de la otoscopía. Bien. Listo, a ver por el chat. No. Listo, chicos, gracias por estar aquí ahora. Voy a avanzar, por favor, ya nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Sí, tengo que quedar. A ver. Voy yo. Voy yo. Ay, pensé que el chat estaba abierto. ¿De qué depende la nebulización? Pues lo que acabamos de ver es de la grave, ¿no? Al leve no lo voy a nebulizar porque es leve, y en realidad no tiene tanto como para nebulizarlo. Al moderado sí lo nebulizo, ¿no? Y si ya está severo, pues yo seguiré nebulizando. ¿En qué caso no debemos usar dexametasona y metamizol? Bueno, los corticoides son medicamentos muy delicados, son muy buenos antiinflamatorios, pero en pediatría pueden provocar síndrome de Cushing muy rápidamente. Pasado una semana con corticoides ya puedes estar haciendo esos efectos, y pasado una semana también suprime tu eje corticorrenal. Entonces por eso no los damos de mucho largo, y depende de las causas, ¿no? Y ahorita estamos viendo que en el tema del estriol lo damos porque la inflamación en esa área puede poner en riesgo la vida porque pasa a pasar el aire. El metamizol es un medicamento muy bueno para la fiebre porque lo baja muy rápidamente, pero no lo podemos usar de manera horaria porque produce granulocitosis, que hace que disminuyan los leucocitos, disminuyan los neutrófilos, con lo cual los niños están más predispuestos a que puedan agarrar otro tipo de enfermedades. Y eso es muy rápido. 2 a 3 días usando cada 8 más de horas metamizol va a suceder. Yo sé que es súper bueno para bajar la fiebre, a la mamá les encanta, pero se lo podemos dar como contingencia, de 20 a 25 miligramos por kilo al día. Usa su paracetamol en horario, y si por fuera de esto la fiebre es muy alta, más de 39, no baja con la dosis de paracetamol pasado una hora, ahí recién puedo usar metamizol. Y recordemos que el paracetamol para empezar a actuar demora 40 minutos, entonces no debemos esperar que tan rápido baje la temperatura, y el efecto máximo es a las 2 a 3 horas. Entonces por eso tenemos que darle un poquito de chance. En mayores de 5 años el uso de estrometazano para una rinofaringitis en realidad no, porque si es rinofaringitis solamente es tos, es rinorrea y más, ¿no? El estrometazano como un antitussígeno puede producir lo que comentábamos, ¿no? Puede ser que si tiene tos con flema se llene de flema y pueda fastidiar. De todas maneras, si pasa los 5 años, ya está como que medio más aprobado, pero ya depende de un criterio clínico, ¿no? En general, una rinofaringitis no requiere más medicación que síntomas.
¿Para qué darle más cosas al niño? Más. La neuropatía cervical anterior en los criterios del centro es dolorosa, es activa, entonces sí puede doler. ¿Ya? Es una reacción a que la inflamación está en esta área, entonces sí puede dar dolor. ¿A partir de qué edad se puede usar ibuprofeno? En realidad, a partir de los 6 meses podríamos usarlo, pero cuando necesitamos o efectos analgésicos. Además, siempre me abren el chat tarde. Me despido todo y recién después de morir. A ver. Bueno, ya. Para los o para los escritores, nebulizarlo con solución salina es un placebo, es para darle la tranquilidad y como médico. No le va a hacer mucho más al paciente, porque la adrenalina lo que busca es justamente desinflamar. Entonces, no vas a hacer mucho ahí, lo que deberías hacer es poder trasladarlo a un otro nivel de complejidad donde sí tengo cómo tratar a tu niño, ¿no? Cuando ya estoy en el segundo, no, hasta ese momento nunca había visto un caso de grupo. Lo había escuchado, había visto los videos, todo, ¿no? Pero sí sabía que, y se me olvidé decirlos, que todo lo que queda grabado, que el ruido del grupo es bien característico, el estridor. ¿Ya? Una vez que lo escuchas, nunca te olvides. Y estaba un día en mi puesto de salud, como a las 6 de la tarde, y vi un niñito afuera jugando en invierno, cuando todo el año era invierno, en realidad, donde yo era Ayacucho, 3.600 metros sobre el nivel normal. Entonces lo veo que estaba resfriado y estaba jugando fuera en un charco, ¿no? Estaba su mamá ahí, señora, yo bueno, y bueno, ya. Se fueron. Ese mismo día, como a la 1 de la mañana, no, antes de eso hubo una tormenta, hubo los truenos y todo, y el pueblito se quedó sin luz, que pasaba bastante seguido, ¿no? Entonces se quedó sin luz. Como a la 1 de la mañana, me tocaron la puerta de mi residencia, y yo salí a mi habitación, y apenas salí a mi habitación, yo iba a llegar a la puerta, y escuché el ruido maldito del grupo. Y dije, escuché ese estridor y dije, ay, ya viene el grupo. Abrí y efectivamente el niño estaba agitado, no podía respirar bien, estar así, y yo estaba a oscuras. Tenía máquina para nebulizar en mi puesto, tenía dexametasona, tenía adrenalina para en mi coche, bueno, como parte de los medicamentos para un palma, había adrenalina, pero no tenía luz para poder nebulizar. Entonces, ¿qué hice? Le puse la dexametasona, como estaba la saturación de límite, lo empecé a bolsear con el bambú y me lo llevé a mi centro de referencia que estaba a 30 minutos. Llegó, le volvimos a poner esa persona y ahora sí lo nebulizamos. ¿Ya? Entonces, no, si estamos ante estos casos, de nada sirve quedarnos a un paciente dando un tratamiento que no le va a servir, ¿no? Si yo sé que es algo que puede poner en riesgo su vida. Mejor es empezar con lo que pueda y llevármelo a otra área, a otro lugar donde sí pueda tener tratamiento. Cuando son cuadros agudos y digamos porque es la primera vez que sale la otorrea, sí se regenera, ¿no? Ahora, cuando la otorrea es constante, como decíamos ahí, y puede durar hasta más de meses, sí lo tiene que ver el otorrino como parte de una complicación. Sobre todo si son muy recurrentes y no hay buena ventilación en el oído para que puedan colocar los famosos tubitos de ventilación, ¿no? Para que eso pueda drenar adecuadamente y los niños no hagan tantas infecciones.